Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. En esta mañana veremos la ciencia biología, ¿sí? Mejor dicho, cómo la ciencia a lo largo de los años ha evolucionado al punto de ser una ciencia tan importante en el estudio de los organismos vivos, ¿sí? Para ello vamos a definir un poco lo que es biología. Biología proviene de dos palabras griegas, bio y logos. Bio, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces la biología, etimológicamente, significa estudio de la vida o tratado de la vida. ¿Sí? Para ser un poco más centrados, la biología es aquella ciencia natural que estudia a los seres vivos, sus estructuras, mecanismos y procesos que hacen posible que se mantengan con vida, así como las relaciones que existen entre estos y el medio ambiente donde viven, ¿sí? Donde habitan. Ahora, la biología se divide en ramas. Estas ramas no son más que ciencias auxiliares que provienen de la subdivisión de la clasificación de la materia según el grupo como se ha estudiado. Es por ello que podemos decir que la biología se reparte en tres grandes grupos, según las propiedades de la materia, según el tipo de organismo y según el nivel en el que se estudia la materia. ¿Sí? Empecemos por el primero. De acuerdo con las propiedades de la materia, tenemos a la morfología, fisiología, la genética, evolución, taxonomía y ecología. ¿Sí? La morfología es aquella ciencia que estudia la forma de los seres vivos y las diversas estructuras que lo constituyen. Como vemos en pantalla, tenemos la distribución corporal de un insecto. ¿No es así? Es la morfología quien estudia la forma de todo el organismo de este individuo, ¿sí? De todos los seres vivos, la morfología es quien se encarga de estudiar la estructura, ¿sí? La estructura corporal de los organismos vivos. Tenemos a la fisiología. Esta ciencia es la encargada del funcionamiento de los seres vivos y de las funciones de nutrición, relación y reproducción. ¿Sí? La fisiología es la ciencia que se encarga de cómo funciona nuestro organismo, ya sea por el ámbito nutricional, de relación y de reproducción, ¿no? De igual manera, tenemos a la genética. La genética es aquella ciencia que estudia la herencia biológica. Cuando se habla de genética a nivel celular, ya se denomina citogenética, ¿sí? Ahí entra más a ver el tema de los ADNs, ¿sí? Es más, a veces cuando no queremos saber la paternidad de alguna persona o la maternidad de alguna persona, recurrimos a pruebas de ADN, sí, a pruebas genéticas, para determinar si es o no el padre o madre de el respectivo hijo, ¿no? De igual manera, tenemos a la taxonomía. La taxonomía es la encargada de la clasificación de los seres vivos, así como su nomenclatura. En otras palabras, es la ciencia que se encarga de dar los nombres a las distintas especies de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, a un perro se le conoce como Canis familiaris, ¿sí? Es la taxonomía quien nos da los nombres o las nomenclaturas de los seres vivos y se usa el latín, ¿sí? La taxonomía usa el latín para dar los respectivos nombres a los seres vivos. Tenemos ahora la ecología. La ecología es la ciencia encargada de estudiar las relaciones de los seres vivos con el medio y con otros seres vivos. No confundamos este concepto que les acabo de brindar con lo que habíamos mencionado en fisiología. La fisiología estudia el funcionamiento de los seres vivos y las funciones de nutrición, relación y también de reproducción. Pero la ecología estudia las funciones de relación de los seres vivos con el medio, ¿sí? Con el lugar donde se encuentran habitando.
Esas son las diferencias. Hay que tener claras todas estas ciencias y cuál es su ámbito de estudio. ¿Sí? Esto es por lo que corresponde de acuerdo a las propiedades de la materia que se estudia. Ahora tenemos, de acuerdo al organismo que se estudia, tenemos a la microbiología, a la botánica y a la zoología. ¿Sí? Estas tres grandes subramas de la biología que se encuentran de acuerdo al organismo que se va a estudiar. Tenemos a la microbiología. La microbiología es aquella ciencia que se encarga del estudio de los microorganismos, seres vivos que son solo visibles con el uso del microscopio, ¿sí? Ya sean bacterias, hongos, virus, protozoarios, ¿no? Por ejemplo, la bacteriología viene a ser el estudio de las bacterias, específicamente de bacterias y nada más que bacterias. La micología, el estudio de los hongos, sean champiñones u otros tipos de hongos, ¿no? Como tenemos en pantalla. Son micologías, ¿sí? Es la ciencia que se encarga del estudio de hongos. Por otro lado tenemos a la virología, ¿no? Lo que se conoce actualmente. El virus del coronavirus entraría a ser estudiado por la virología, no por otra rama. El coronavirus no es una bacteria, no es un hongo, no es un protozoario. Hay que diferenciar lo que es una bacteria de lo que es un virus, ¿sí? A pesar, chicos, de que los virus no son organismos vivos, se estudia por parte de la biología en el ámbito de la virología, ¿sí? Y finalmente tenemos a la protozoología, el cual se encarga del estudio de los protozoarios, ¿sí? Estas son las subramas de la microbiología, la cual se encarga del estudio de los microorganismos. ¿Estamos? Tenemos también a la botánica. La botánica, como su mismo nombre indica, es el estudio de las plantas, ¿sí? Todo tipo de plantas es encargo del estudio de botánica. Y dentro de la botánica tenemos subramas, como es la ficología, briología, teriología, carpología y palinología. Hablemos un poquito de cada una de ellas. La ficología viene a ser la ciencia que se encarga del estudio de las algas. Estamos, algas como la que encontramos en los mares, algas rojas, ¿sí? Diversos tipos de algas que ustedes puedan imaginarse, es encargado de la ficología. Por otro lado tenemos a la briología, que viene a ser el estudio de los musgos y de las hepáticas. Sí, estas son plantas, chicos. Los musgos a veces los encontramos en rocas. Cuando hay demasiada humedad, en las rocas se asientan musgos. Las hepáticas no vienen a ser nada más que plantas, ¿sí? Como pueden apreciar en imágenes. Tenemos también a la teriodología. Esta ciencia es quien se encarga de los helechos, también de los licopodios y las colas de caballo. Todas estas son de igual manera plantas que podemos encontrar en el ambiente. Los helechos es un claro ejemplo, ¿no? Como tenemos en pantalla esa imagen, representa los helechos y lo encontramos en diversos jardines, ¿sí? Y está a cargo de la teriodología. Luego tenemos también a la carpología. La carpología es la ciencia que se encarga de estudiar al fruto, ¿sí? Ya sea manzanas, peras, melocotones, todos esos tipos de frutos, está a cargo de la carpología. Y finalmente tenemos a la palinología. Esta es la ciencia que se encarga de los estudios del polen. ¿Sí? La palinología es la ciencia encargada de estudiar al polen. ¿Está bien? Llegamos ahora a la zoología. ¿Sí? Zoología viene a ser aquella ciencia encargada de estudiar a los animales. Y los podemos agrupar de acuerdo a sus distintas características. Tenemos a la helmintología, entomología, malacología, ictiología, anfibología, herpetología, de igual manera la ornitología y la mastozoología. Profesor, ¿pero qué es cada uno de ellos? Pues veamos. La helmintología no es nada más, chicos, que el estudio de los gusanos, ¿sí? Gusanos de tierra, gusanos de seda, todo aquel gusano que ustedes puedan imaginarse está a cargo de la helmintología, ¿sí?
También tenemos a la entomología, que son aquellos insectos, ¿sí? Que vienen a ser estudiados por esta rama. Mariposas, escarabajos, avispas, ¿no? Entre otros insectos vienen a ser estudiados por la entomología. También tenemos a la malacología. Es el estudio de los moluscos. Sí, aquella ciencia que se encarga de estudiar a los moluscos se denomina malacología. Ahí entran los caracoles, pulpos, calamares, entre otras especies que representan a los moluscos. ¿Está bien? Los moluscos están a cargo de la malacología. También tenemos a la ictiología. La ictiología es el estudio de los peces. Esa ciencia encargada de estudiar a los peces se denomina ictiología. Sí, todos los peces están a cargo de esta ciencia. Tenemos ahora la anfibología. Como tenemos en pantalla, viene a ser el estudio de los anfibios. ¿No es así? Sapos, ranas, salamandras. Todos los tipos de anfibios que nosotros conocemos vienen a ser estudiados por la anfibología. No confundan lo que es un anfibio con lo que es un reptil, porque los reptiles están a cargo de la herpetología. ¿Sí? La herpetología es aquella ciencia encargada de estudiar a los reptiles, tales como tortugas, caimanes, salamandras, ¿sí? Iguanas, entre otros tipos de reptiles. Tenemos también a la ornitología. La ornitología es aquella ciencia que se encarga de estudiar a las aves. ¿Está bien? Todas las aves que tenemos por nuestros conocimientos son estudiadas por los ornitólogos o por la ornitología. ¿Sí? Esa es la ciencia que se encarga de estudiarlos a ellos. Finalmente, chicos, llegamos a la mastozoología. La mastozoología es aquella ciencia encargada de estudiar a los mamíferos. ¿Sí? Los mamíferos como osos, venados, lobos, pumas, tigres, todas las especies mamíferas son estudiadas por la mastozoología. Ahora, de acuerdo al nivel en el que se estudia la materia, ¿sí? El tercer grupo de la biología, ¿no? De los estudios de la biología. De acuerdo a cómo estemos estudiando la biología en sus niveles, tenemos 5 grupos. La biología molecular, biología celular, organología, histología y la biología de los organismos. ¿Está bien? Empecemos de a poco. La biología celular, biología molecular e histología son aquellas ciencias que vemos usualmente en los temas de biología en los inicios, ¿no? Como la célula o también moléculas como el agua. Histologías vienen a ser el estudio de tejidos, ¿sí? Así que vamos a profundizar un poco más. La biología molecular es aquella ciencia que estudia principalmente la estructura, expresión y regulación del gen, ¿sí? Tiene un poquito que ver con lo que llamamos genética, que a nivel celular se conocía como citogenética, ¿sí? Citogenética porque es el estudio de la genética a nivel de células. Entonces, la biología molecular está íntegramente arraigada ahí, porque esta es la ciencia que estudia a la estructura, expresión y regulación del gen, ¿sí? Del genoma humano. Tenemos también a la biología celular, el cual es la ciencia encargada de estudiar a las células, sus características, estructuras y fisiologías. ¿Estamos? Luego tenemos a la histología, que es el estudio de los tejidos, sea el tejido adiposo, tejido epitelial, ¿sí? Tejido sanguíneo, entre otros tipos de tejidos que conocemos. Tenemos también ahora a la organología u organografía se le conoce. Esta es la ciencia encargada de estudiar a los órganos, ¿sí? Páncreas, corazón, pulmones, todos los órganos corporales son estudiados por la organología. Es la ciencia que se encarga de estudiar a los órganos. Y finalmente tenemos a la biología de los organismos.
Esta es la ciencia que se encarga de estudiar a los individuos, tanto unicelulares como pluricelulares. Unicelulares como bacterias, protozoarios y pluricelulares como plantas, animales, ¿sí? Entre otras especies humanas también. Entonces, ¿cómo va esta agrupación en lo que es biología? Empezamos por lo que es una célula, llegamos a lo que es un tejido, luego un órgano, un sistema y un organismo. ¿Sí? Vamos a explicar más o menos el significado de estas imágenes que están en pantalla. Este ADN que ustedes ven acá, sí, porque esta es una doble hélice que representa la estructura del ADN. Esto representa la biología molecular. Sí, la biología molecular, que recordemos estudia el genoma. Luego llegamos a lo que es la célula, ¿sí? Biología celular. Dentro del núcleo, chicos, dentro del núcleo es que se encuentra este ADN, ¿sí? Dentro del núcleo de la célula se encuentra el ADN. Entonces, da un recorrido el estudio de la biología. Luego de la célula tenemos a la histología, ¿sí? Que viene a ser el estudio de los tejidos, nervioso, sanguíneo, epitelial, entre otros. Luego de los tejidos tenemos órganos, ¿sí? Órganos como el páncreas, el duodeno, pulmones, hígado, entre otros. Y si juntamos todo esto mencionado, podemos formar organismos, tanto unicelulares como pluricelulares. Unicelulares como amibas, protozoarios, bacterias, virus también. Y en pluricelulares como plantas, animales y nosotros los seres humanos. Ahora, veamos a los padres de las ciencias biológicas, ¿sí? Quienes dieron distintas aportaciones a lo que actualmente se conoce como biología científica, ¿sí? A la biología como ciencia. Tenemos para empezar a Aristóteles. ¿Quién fue Aristóteles? Aristóteles es considerado el padre de la biología debido a que él clasificó por primera vez a los seres vivos en animales y plantas. ¿Sí? En la antigüedad, en la antigua Grecia, los conocimientos de ganadería y agricultura, entre otros, fueron transmitidos de manera oral. ¿Sí? Solo se decía que estos son representativos ganaderos y estos representativos de agricultura. Sí, todo era de manera oral, no habían escritos en la antigua Grecia, eran transmitidos de padres a hijos, hasta que apareció la escritura. Y ahí fue posible registrar en papel todo ese conocimiento valioso. Y mucho tiempo después surge, ¿no? En este país, en la antigua Grecia, un pensador llamado Aristóteles. Y él es considerado el padre de la biología porque clasificó por primera vez a los seres vivos en animales y plantas. ¿Sí? Tenemos también a Darwin. ¿Sí? Recordamos todos a Darwin ya que él sostuvo la teoría de la evolución. Darwin es considerado el padre de la biología moderna, ¿sí? Él es considerado el padre de la biología moderna por sus estudios sobre la evolución. Luego tenemos a Pasteur. Pasteur es el padre de la microbiología. Él fue el primero en fijarse en aquellos seres vivos de pequeñas dimensiones a través de los microscopios que él diseñó. Pasteur es considerado el padre de la biología. Tenemos ahora a Mendel, ¿sí? A Gregorio Mendel. Gregorio Mendel es considerado el padre de la genética, ya que él fue el primero en realizar estudios del genoma humano, ¿sí? Del genoma, de los genes. Él se encargó de estudiarlos y aportó distintos conocimientos en los que se conoce por genética. ¿Estamos? Y finalmente tenemos a Linneo, Carl von Linneo. Este señor es considerado el padre de la taxonomía, quien dio distintos nombres a los seres vivos, clasificándolos en reinos, filos, especies y familias. ¿Sí? Es por ello que Carl von Linneo es considerado el padre de la taxonomía. Muy bien, muchas gracias por su atención.
nos estaremos reencontrando en las próximas sesiones. Cualquier duda o interrogante pueden hacérmela llegar.